Oye, me contabas el otro día que estuviste en un acto en la librería Alberti sobre cómo convivir con nuestros miedos. Y claro, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, por supuesto el desastre de la Dana, las nuevas alertas después de ese desastre fuera de casa, la incertidumbre de una nueva administración Trump, tenemos muchos elementos, digamos, que nos pueden asustar. Y me contabas que esa charla te ha dado mucho sobre lo que pensar. Sí, mucho. La verdad que sigo pensando en ella. Fue un acto que pertenece a Literariamente, que es un proyecto de Fundación Manantial y Librería Alberti, y era una conversación que mantuvimos acerca de cómo podemos vivir con nuestros miedos, ¿no? Bueno, sobre todo, como decías tú, con la que está cayendo ahora mismo. Porque a menudo es cierto que hablamos de vencer, ¿no?, nuestros miedos, de cómo luchar contra ellos, pero aquí la conversación fue más hacia cómo podemos vivir con ellos, porque, bueno, no van a desaparecer, eso está claro. Y lo primero que me sorprendió, la verdad, es la cantidad de gente que había en la librería ese día y la cantidad de gente que tenía ganas de decir en alto, o sea, en voz alta, tengo miedo. Y me fui, pues la verdad, con la sensación de que estamos más necesitados que nunca ahora mismo de esos espacios en los que hablar, pues, con calma y desde la propia vulnerabilidad, ¿no? Compartiendo esta sensación de incertidumbre que yo no sé vosotros, pero que yo siento cada vez más a menudo y con más fuerza. Yo tengo miedo diferido, sobre todo, Laura, fíjate. Con la edad, que a veces uno piensa, bueno, conforme te haces mayor, vas teniendo más miedos. Yo ya tengo la sensación de estar un poco al final del camino, con lo cual, digamos que salvo un gran golpe, el futuro está garantizado, ¿no? Sin embargo, veo a los más jóvenes, veo a mi hijo y pienso en la ilusión que yo tenía y en que ya no solamente que como joven no se te pusiera nada por delante, sino que veías que el mundo te abría campos y te abría caminos, y ahora pienso en esa generación y la verdad es que siento mucho miedo por ellos. Y no lo sé, es mi sentimiento, ¿eh? Es extraño, creo que vivimos en un mundo en el que cada vez hay más incertidumbre. Yo siempre digo que la incertidumbre es buena, pues a dosis pequeñas, ¿no? Sí. Pero ahora yo creo que nos estamos pasando. Alicia Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alicia es psicóloga clínica, experta en traumas, en crisis y conflictos, y acaba de publicar Cuánto pesa tu mochila, sobre los orígenes precisamente del trauma, consecuencias y maneras de afrontarlo. ¿Hablamos poco de nuestros miedos? Hablamos poco, y yo creo que además estamos acostumbrados culturalmente a que es algo que no se dice, ¿no? Normalmente se nos inculca el hecho de tienes que ser fuerte, ¿no? Y hay mucha gente que viene y que dice, no, pero yo soy muy fuerte, yo no tengo miedo a nada, ¿no? Y realmente nadie es inmune al miedo. Y lo que decía Laura, estamos acostumbrados a usar esa coletilla, ¿no? Hay que vencer el miedo. ¿Hay que vencerlo o hay que aprender a caminar con él? Hay que poder generar una seguridad en nosotros mismos, en nuestro interior, para poder afrontarlos, ¿no? Y incluso habrá veces que haremos cosas con miedo, pero las haremos. Y esa es la clave, yo creo. Hombre, el miedo es el que nos ha hecho llegar a los humanos al siglo XXI, ¿no? De nuestra era. Porque quien tuvo miedo se protegió y lo vio venir, digamos, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, el miedo es una emoción adaptativa, sana y tremendamente útil para lo que estás comentando de nuestra supervivencia. Alicia, decías hace un momento que muchos pacientes van y te dicen yo no tengo miedo. Y yo me pregunto si en esta época que vivimos esos miedos, que sí que existen, se expresan como rabia. Porque quizá estamos viendo muchas expresiones de rabia que en el fondo son miedos. Eso pasa a veces, o a veces al revés, ¿no? Sí que te dicen que tienen miedo y lo que tienen es ansiedad, ¿no? Porque están anticipando una cosa que ni siquiera ha pasado. Entonces ya han llegado a otro nivel, ¿no? Que es como darle vueltas a algo. Entramos en una especie de bucle donde cada vez los miedos van siendo más grandes, más generalizados, y cada vez tenemos pensamientos como más catastróficos que nos pueden llegar a bloquear. Alicia, fíjate que hablaba antes Isaías de la edad y los miedos, ¿no? Cuando se cumplen años parece que se van teniendo menos miedos, pero lo cierto es que los niños igual no sé si no tienen miedos o no son conscientes de los miedos. ¿Hay alguna edad para que surjan, para que aparezcan los primeros miedos? No sé si esto tiene algo que ver con eso de no tener nada que perder, ¿no? Como parece que tienen los niños.
Bueno, realmente en cada edad, en cada etapa evolutiva, hay como unos miedos principales. Pensar que al final es una emoción que, como es tan antigua filogenéticamente, es algo que tenemos en nuestros genes, ¿no? A ver, hay miedos más comunes a los ruidos fuertes, a la oscuridad, a las alturas, a las caídas. Conforme nos vamos haciendo mayores, hay algunos de los que somos más conscientes, que cuando somos pequeños tenemos, pero luego somos más conscientes, como el miedo a la pérdida, ¿no? Al final, antes decías, ¿no? Veo las nuevas generaciones y me da miedo el futuro que les espera. Bueno, eso es porque tú ya has vivido, entonces estás ¿no? proyectando qué les va a pasar, qué van a perder ellos, qué no van a tener. Alicia, ahora que hablabas de la pérdida, el otro día en la charla que tuvimos, uno de los miedos que noté más presentes es el miedo al dolor de los demás. Entonces, ¿por qué crees que nos da miedo el dolor ajeno? ¿Por qué no sabemos qué decir? Totalmente. De hecho, creo que esto es un temazo. Creo que el dolor, como es una cosa que no podemos calibrar, es decir, el dolor es totalmente subjetivo. Y además una cosa muy interesante del dolor es que se siente completamente igual y en la misma parte del cerebro el dolor físico que el emocional. Con lo cual, como no podemos verlo muchas veces, nos genera un poco de, bueno, nos echa para atrás, ¿no? Lo intentamos evitar y intentamos Claro. a veces como consolarlo con frases un poco estériles a veces, Frases ¿no? De no pasa hechas. nada, pasará, Claro. exacto. O todo irá bien, ¿no? Ahí Yo todo me irá acuerdo bien. de la pandemia, ¿os acordáis? De las típicas Hombre. frases que Saldremos colgábamos. mejores. Claro, y yo digo, ¿eso ayuda realmente cuando lo estás pasando mal, que te digan todo irá bien, ¿no? Porque yo a veces me siento más sola con este tipo de mensajes. Totalmente. Esas frases hechas que tú decías, carentes, no vacías de sentido, Ujú. no ayudan para nada. No podemos consolar a alguien diciendo esto que para él no tiene ningún tipo de sentido. Es mucho mejor decir, estoy aquí, Claro. si necesitas algo, dímelo. Y a veces simplemente estar en silencio. Tendríamos que saber aguantar Claro. los silencios más. Sí. Alicia, ¿hay terapia para consolar o para aprender a gestionar un evento traumático a nivel colectivo, como el de Valencia, como el de la Dana? Sí, de hecho, parte de lo que se hace en estos casos es una gestión también comunitaria, porque igual que el impacto ha sido colectivo, el poder salir de ahí, transitar la salida, también debería ser comunitario. Entonces, pese a que el impacto muchas veces se ve de forma más individual. Entonces, sí, hay estrategias concretas a nivel comunitario justamente para que no enfermen, para que puedan salir de lo que han vivido sin enfermar, sin desarrollar estrés postraumático. Es que claro, en esta coyuntura, Marta, tú lo mencionabas antes, ¿no? Hay odio, hay shock, hay incertidumbre. Marc Amorós, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marc es nuestro experto en desinformación y estos días, claro, ha habido muchísima, ¿no? Y además eso, cargada con odio. Por ejemplo, hemos visto ataques a Cruz Roja, a quienes pues estos esparcidores de desinformación acusan falsamente de no ayudar en Valencia y de sí hacerlo en Gaza. Sí, se ha hecho muy viral este mensaje, se ha compartido más de 8.000 veces en X. Difunden la imagen de un titular, se presenta como si fuera actual, dice Cruz Roja Española se prepara para enviar 53 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, y en el mismo mensaje leemos otro texto que dice los españoles muy solidarios con todo el mundo, pero para los valencianos ni agua, ¿no? Bueno, es falso, Cruz Roja sí que está ayudando, lógicamente. La noticia que se ve en esta información falsa es del pasado mes de mayo, cuando Cruz Roja sí que envió estas 53 toneladas de ayuda a Gaza, pero nada tiene que ver con la Dana actual. Estas pseudonoticias publicadas en pseudomedios provocan conscientemente, además, pues un desasosiego todavía mayor en un momento crítico. Alicia, ¿qué hacemos o qué tipo de ayuda hay para quienes viven en estas realidades inventadas o manipuladas hasta el extremo? No sé si esto también te lo estás encontrando tú en las consultas. Lo que vemos es la diferencia de relatos de las personas que están allí y de luego de lo que le llega a la sociedad, ¿no? Yo al final ahora estoy en Barcelona, pero tenemos contacto con la gente que está allí y es muy diferente lo que durante todos estos días, los relatos de la gente que estabas escuchando y luego lo que llegaba en general, ¿no? Por las redes sociales. Y además es súper curioso porque lo principal en una gestión de crisis es la información. Información recurrente, veraz y fiable. Entonces, justamente que haya desinformación es uno de los factores de riesgo para que las cosas vayan peor.
Claro, pero hay un lazo que une directamente lo que nos cuenta Marc Amorós con los bulos con lo que está contando Alicia, porque precisamente todas estas fake news se están utilizando como máquina de agitación social, precisamente también porque el miedo es uno de los mayores conductores de control social, ¿no, Alicia? Así que es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Totalmente, totalmente, y además es difícil salir de ello, es decir, se necesita como mucha disciplina y mucha psicoeducación y mucha repetición de información para que las personas puedan ir cogiendo criterio y sean capaces, creo que es algo que de hecho nos tendrían que enseñar incluso en las escuelas, ¿no? Poder coger criterio, poder saber cuáles son las fuentes de información fiables, que la información cambia mucho, que no nos podemos quedar con una única versión, que siempre tenemos que contrastar. Y sí, totalmente, es una forma de control social muy poderosa. Claro, Alicia, el problema es que ahora mismo quienes nos queremos informar y estamos bien informados, lo que estamos viendo es que aquellos que inventan noticias, aquellos que desinforman, aquellos que niegan, tienen el poder político. Este es el problema. Quiero decir, yo hasta ahora pues me encontraba con negacionistas de las vacunas y digo, bueno, pues bien, no te las pongas, ya me la pondré yo. El problema es que cuando llega un negacionista a la presidencia de Estados Unidos y nombra como secretario de Estado para Sanidad a un señor que está en contra de las vacunas y empiezan a caer las acciones de las dos principales empresas que nos nutrieron de vacunas a todo el mundo en una época de pandemia, claro, ese es un miedo que es muy difícil de combatir, ¿no? Porque es un miedo real. Sí, de hecho me resulta muy curioso que es una persona, ¿no?, que ha llegado al poder en muchas ocasiones con un discurso que ha generado mucho miedo y que quizá por eso ha recibido muchos votos, ¿no?, por el hecho de generar ciertos miedos y saber transmitir que él iba a acabar con eso que les generaba miedo. Y ahora, una vez que ha ganado, hay una oleada de miedo por todo el país. Estos días que he estado hablando con personas en Estados Unidos y muchas personas manifiestan miedo, manifiestan, bueno, el hecho de plantearse qué va a pasar ahora en el país. Oye, Alice, al hilo de esto que estáis hablando, desde el punto de vista de la psicología, claro, hace 8 años teníamos, digamos, la incertidumbre, no sabíamos bien cómo iba a ser una presidencia de Donald Trump. Ahora, 8 años después, en su segundo mandato, ya tenemos casi la certeza y los nombramientos como el que comenté Isaías nos dan ciertas certezas del peligro que puede estar viniendo. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es más fácil de gestionar? ¿El miedo a la incertidumbre o el miedo ante la certeza de un peligro que es real? Bueno, aquí voy a matizar, no te voy a llevar la contraria, pero voy a matizar. No me la puedes llevar, ¿eh? Yo estoy preguntando. No tengas miedo de llevarle la contraria. Sin miedo. La incertidumbre, ¿no?, que antes Laura decía que la incertidumbre se puede aprender a vivir con ella, pero la incertidumbre es muy mala para el cerebro. En general, en las situaciones de incertidumbre no lo llevamos bien. Es algo que a nuestro cerebro no le gusta. En general, y es un factor de mal pronóstico cuando luego salgamos de esa situación. Y aquí, ¿cómo va a ser la situación? Bueno, certeza no tenemos, porque no está pasando. Entonces, al final estamos otra vez anticipando en base a algo que ya ha pasado, es cierto, pero estamos anticipando, ¿no? Esto es como te muerde un perro y entonces cuando vuelves a ver un perro ya tienes miedo porque piensas que te va a morder. Bueno, hasta que no te muerde no lo sabes. Estoy exagerando un poco, llevándola al extremo, pero realmente todavía no sabemos cómo irá. Entonces, siempre es mejor, conforme van pasando las cosas, ir poniendo la tirita, los parches y, sobre todo, de forma preventiva, porque es cierto, venimos de donde venimos, intentar generar, ¿no?, pues esa seguridad dentro de nosotros mismos, es poder conseguir certezas de alguna manera, poder conseguir estrategias de afrontamiento para que, si realmente se repite aquello que nos dio tanto miedo en su momento, podamos hacerle frente. Pero, Alicia, ¿por qué en general siempre anticipamos hacia lo peor? Quiero decir, porque podríamos hacerlo en positivo, ¿no? Pero más allá, ¿qué es? ¿Para defendernos siempre continuamente y ponernos en el peor de los casos?
Sí, es un mecanismo totalmente automático. Lo que hace el sistema es como si tuvieras un sistema de protección del hogar, ¿no? en tu cuerpo. Entonces, de alguna manera, el miedo te avisa de que hay algo que es susceptible de hacerte daño, de provocarte una pérdida, ¿no? Algo que va a ser contrario a ti y que te va a suponer daño. Entonces, cuando ya lo confirmas, ¿no? Vale, esto hace daño. El cuerpo lo que hace es, o sea, el cerebro en general, te intenta avisar cada vez que vuelve a ver aquello que te ha producido daño. Te dice, cuidado. Pero entonces tenemos un mecanismo maravilloso que te empieza a hacer pensar, bueno, vale, esto te ha hecho daño, pero esto que se parece, quizá también te hace daño. Okay. Y entonces, y cada vez los pensamientos son más catastróficos. Cuando llegas aquí, ya no hablaríamos tanto de miedo, sino de ansiedad. Claro, pero ¿cómo salir de ahí, no? ¿Cómo no dejar que nos venza esta vez sí el catastrofismo, ¿no? Porque convivir con miedos bien, pero con el catastrofismo ya no tanto. De hecho, la clave la estás diciendo tú misma. En el momento que tú convives con el miedo, sientes la emoción, la validas, dices, vale, ok, esto me está protegiendo de que yo sufra un daño, pero con la seguridad que has generado en ti mismo, con la seguridad que puedes construir. Es decir, nosotros llegamos a la vida adulta sin seguridad porque la vida que hemos tenido no nos la ha proporcionado, se puede arreglar, esto ya lo digo. Hay un punto que tú haces aquello que te está dando miedo, tú lo haces, lo confrontas y lo pasas con tranquilidad. Realmente, ¿no? Estás confrontando tu miedo y haces aquello que temías. Y no pasa nada, consigues hacerlo. Con miedo, pero lo haces. Tu cerebro entiende que lo puedes gestionar, que lo puedes, ¿no? Te genera cierto malestar, pero vas a poder transitar por la situación que sea, incluso con el miedo. Y eso te va a reforzar. Mira, intentando buscar certezas o respuestas o soluciones, un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia ha elaborado la primera cartografía precisa de las inundaciones provocadas por la Dana. Carmen Zornoza, profesora del Departamento de Geografía, ha coordinado esta investigación. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A cuántos kilómetros asciende el tamaño de la zona inundada que vosotros habéis podido mapear? Bueno, pues según nuestros cálculos asciende a 562,7 kilómetros cuadrados. ¿Y eso más o menos, por hacernos una idea, a cuánto equivaldría? Bueno, pues más o menos equivaldría a la superficie del término municipal de Madrid. A mí siempre, claro, no todos somos de Madrid, no todos nos hacemos la idea de cuánto ocupa Madrid para saber esto en qué estamos hablando. Entonces, a mí siempre me gusta hablar en hectáreas, porque una hectárea es un campo de fútbol y todo el mundo tiene más o menos esa visión en la cabeza. Y esto equivale a 56.274 hectáreas, 56.274 campos de fútbol. Imagino, nos ponemos un poco más en la cabeza de qué estamos hablando. Imagino que este mapa es una base para empezar a entender, pues eso, las dimensiones, y tú lo estás contando, Carmen, de lo que estamos hablando, ¿no? También cuántas viviendas hay afectadas, cómo ha afectado a infraestructuras, a servicios, cuántas personas habitan dentro de estas áreas. Yo no sé si habéis podido llegar a la conclusión de que todo lo que aparece inundado en vuestro mapa ahora corresponde a lo que era inundable. Hemos llegado a la conclusión de que no, de que pues estamos en un suceso fuera de rango, ¿vale? Estamos en un suceso que ni las peores predicciones de nuestras cartografías inundables se ponían en esa tesitura, en esa situación. Estamos actualmente fuera de números, de rango. De los 56.000, esa es la conclusión. De los 56.000 campos de fútbol inundados, ¿cuántos eran inundables? Bueno, pues es que esto es complejo, vale. Porque tenemos distintas cartografías, ¿vale? Tenemos la cartografía del Patricova, que es la cartografía de nuestra comunidad autónoma, que tiene rango de normativa, ¿vale? Y ella delimita pues ciertas zonas. Luego tenemos también la cartografía del Ministerio, que tiene otra delimitación, ¿vale? En cualquier caso, estamos fuera de rango. Con las personas que viven en las zonas inundadas, no sé si es de tu competencia, pero ¿qué se puede hacer? O en lugares inundables, ¿qué se puede hacer a partir de ahora?
Claro, pues esto es muy complejo, ¿no? O sea, por un lado tenemos tenemos muchas cuestiones, pero en fin, la primera sería ya dejar de construir en zonas que ya están marcadas como inundables. Esa es la primera, para empezar, para dejar de exponer a la población. Lo que no podemos hacer es exponer a gran cantidad de bienes económicos y a personas a ese tipo de riesgo, ¿vale? Por lo menos si lo sabemos, ¿vale? Entonces, eso ya fuera. Ahora, ¿qué hacemos con lo que ya tenemos? Pues es muy complejo, necesitamos un tratamiento y una evaluación integral del problema. Pues seguramente las áreas más complejas, más cercanas a los ríos y a esos cauces de los barrancos y ramblas, pues requieran de cierta remodelación hasta donde se pueda, ¿vale? Hay que repensar esas zonas más peligrosas, pero imaginaros, con la superficie de la que os estoy hablando, cómo vamos a mover la cantidad de términos municipales que se han visto afectados, la cantidad de personas, o sea, es una parte importantísima de nuestra área metropolitana de Valencia. Eso no se puede mover de sitio, ¿vale? Eso ya está ahí, ¿vale? Entonces, con esto que ya está ahí, pues hay que tener estrategias integrales de repensar, de intentar minimizar esa exposición, tal vez cambiar esas zonas más complejas, más directamente localizadas cerca de esos cauces, pero ya hemos visto que ante sucesos como el que tenemos ahora se va, ¿vale? Se va de cualquier predicción que podamos hacer. Carmen, y en esa Entonces, dime. No, en ese mapa que de zonas inundadas, ¿qué porcentaje, qué proporción es zona habitada, zona urbana o zona en la que había viviendas y qué parte es zona agrícola? Fijaros, residencial tenemos un 4%, ¿vale? Que dices, no es mucho, pero claro, equivale a 2.192 hectáreas. En muchísimos términos municipales que completamente se han visto anegados, ¿vale? Por esta inundación. Y luego tenemos 3.334 hectáreas industriales y comerciales, lo cual a mí me gusta comentar porque es, ofrece una visión más completa de lo que es este área, ¿vale? Sí. No estamos hablando, porque muchas veces hablamos de municipios y queremos explicar todo conforme a la población que vive en esos municipios o que trabaja allí. Vamos a ver, estamos en un área metropolitana que funciona como todas las áreas metropolitanas donde la gente se desplaza continuamente. Tenemos aquí en esta zona justamente de la inundación tenemos más área industrial y comercial que residencial. Es decir, imaginaros la gente de toda el área metropolitana de Valencia que salía de trabajar en esos momentos y que estaba en la carretera, ¿vale? Entonces, para explicar todo este fenómeno, digamos, el drama en el que nos vemos sumidos, necesitamos tener esa visión metropolitana, ¿vale? Esa visión de cuánta gente estaba expuesta en ese momento, cuánta gente estaba en las carreteras, cuánta gente salía de trabajar, ¿vale? Cuánta gente estaba por la calle directamente. Carmen Zornoza, profesora del Departamento de Geografía, que ha coordinado esta investigación interesantísima. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Vale, muchas gracias a vosotros. Alicia Álvarez, psicóloga clínica, autora de ¿Cuánto pesa tu mochila? Muchísimas gracias también.